Rechazar a Jesucristo es rechazar la vida misma. Recuerda, el Señor tiene grandes planes para tu vida. Jesucristo no es una opción, Él es tu única esperanza. Soy tu amigo el pastor Michael Mercado y para mí es un verdadero agrado acompañarte aquí en tu programa Tiempo de Paz. En este programa abrimos la Biblia y escuchamos la voz de Dios. La Escuela Bíblica Nuevo Tiempo tiene una revista Esperanza para ti. La revista Sin Tabú. Si tú quieres conocer de manera práctica consejos sencillos, consejos claros, desde una perspectiva bíblica, desde una perspectiva especialista también en lo que son relaciones sexuales, por favor pide ahora mismo la revista Sin Tabú que aparece aquí en pantalla. Escríbeme al número de WhatsApp o si lo prefieres también puedes escribirme un correo electrónico. Recordarte que esa revista Esperanza llega gratis gracias a las donaciones voluntarias de nuestros ángeles de esperanza. Quiero hacerte una pregunta. ¿A veces se te olvidó algo? ¿En algún momento sentiste que lo que deseabas recordar tal vez ya no estaba presente? Mira, hoy hablaremos acerca de una viña. Hablaremos acerca de una parábola que es presentada en la Biblia. Y el título para hoy es El dueño que no se olvida de su viña. Tal vez tú hasta aquí sientes que la vida te ha golpeado, tal vez que la vida es dura. Y créeme, hay momentos desafiantes en la vida, por supuesto, claro que sí. Y a veces tal vez tú has pensado en decir, ¿será que Dios ya se olvidó de mí? O tú piensas que los detalles pequeños de tu vida no le importan a Dios. Hoy en el programa, El dueño que no se olvida de su viña, nos daremos cuenta de manera práctica y sencilla de 3 enseñanzas claras para nuestra vida. Si tú quieres conocerlas, quédate conmigo porque aquí iniciamos tu programa Tiempo de Paz. En el año 2019, en París, un incendio consumió de manera completa la Catedral de Notre Dame. Habían diversos escombros. Las personas que empezaron a presenciar todo esto empezaron a gritar. Algunos empezaron a orar, algunos fieles, algunos cristianos. Otros empezaron a elevar algún tipo de alabanza en aquel momento. Habían diversos escombros y dentro de todos esos escombros encontraron una cruz dorada que estaba muy cerca del altar de aquel catedral. Un bombero dijo lo siguiente: pensamos que todo se había perdido, pero al ver esta cruz dorada intacta, recordamos que incluso en medio de una crisis, en medio del fuego, no todo está perdido cuando recordamos quién estuvo colgado en aquella cruz. Mira, yo no sé si hasta aquí, tal vez, tú también has sufrido algún problema tan grande y tal vez en ese momento recordaste que no todo se había perdido. Porque mira, puedes perder todo, pero si no pierdes la fe en Jesucristo, todavía las cosas pueden volver a ser distintas. Hoy hablaremos de algo interesante. Hoy hablaremos de una viña. Hoy hablaremos de un dueño y este dueño no se olvida de la viña. Pero antes de poder abrir la palabra de Dios, ¿te parece si abrimos nuestro corazón a Dios a través de la oración? Ahí donde tú estás en este momento, yo quiero elevar una palabra de oración a ti. A nuestro Dios, vamos a elevar una palabra de oración a nuestro Dios y vamos a hacerla juntos. ¿Te parece? Ahí donde estás, vamos a orar. Señor nuestro Dios, gracias por tu palabra, porque ahora que vamos a estudiarla, nos damos cuenta que tú tienes un mensaje para nosotros. Bendice por favor a la persona que se encuentra detrás de esta pantalla. Tú conoces su vida, Señor. Tú conoces lo que él o ella está viviendo en este momento. Permite, Señor, que este tema bíblico pueda traer a su mente esta bendita esperanza, que tú no te olvidas de él, que tú no te olvidas de ella, que a pesar de los problemas, de las circunstancias duras y difíciles, tú entregas nuevas oportunidades, Señor. Acompáñanos en este momento, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Yo tengo aquí mi Biblia. Vamos a abrirla. ¿Te parece? Vamos a ir al texto bíblico en este momento.
Si tú tienes ahí tu Biblia también, porque hoy abordaremos el Evangelio de Marcos. En el Evangelio de Marcos veremos desde el capítulo 12 hasta el versículo 1 y también el versículo 12. Pero rápidamente yo quiero que leamos el versículo 2. ¿Te parece? El texto bíblico dice así. Entonces comenzó Jesús a decirles, por parábolas, bien digo, un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue, dice el texto bíblico, y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña. Mira, aquí aparece esta historia, ¿no? Y tal vez necesitamos entregar un poco de contexto histórico y cultural para que así podamos colocar las bases. ¿Te parece? Mira, necesitamos recordar que Jesús cuenta esta parábola en Jerusalén. Jesús está contando esta parábola frente a los distintos líderes religiosos de la época. Él empieza a contarles, faltaba una semana, ¿sabes? Faltaba una semana antes de que Jesucristo vaya a la cruz. Y él empieza a contar esta historia, esta parábola. Una parábola es un género, ¿verdad? Un género que permitía en aquel tiempo a las personas colocar, ¿verdad? Contar una historia cotidiana, algo conocido, para que así puedan no olvidar una verdad presente. El género de las parábolas no fue inventado por Jesucristo. En aquel tiempo ya existían, solamente que Jesús tomó ese género parabólico para poder entregar verdades que las personas no debían olvidar. Es en ese momento entonces que él empieza a narrar esta parábola. Mira, cuando él habla de la viña, esta viña es una imagen de Israel, no lo olvides, una imagen de Israel. En la historia se presentan labradores. Los labradores de esta viña son los distintos líderes religiosos de aquel tiempo que debían cuidar al pueblo de Dios y debían rendirle frutos al dueño de la viña. Ellos son los que representan los labradores. Cuando desarrollamos la historia, se ve que ellos rechazan y matan a los siervos que estaban ahí. ¿Quiénes representan los siervos, pastor? Tal vez te preguntas. Los siervos representan a los profetas, no lo olvides. No solamente esto, sino que también dentro de esta parábola aparece un hijo, porque el dueño envía a su hijo. Porque dice, tal vez a mi hijo van a respetarlo. Si envíe siervos y no respetan, tal vez a mi hijo van a respetarlo. ¿Pero qué crees que pasa con el hijo? Lo matan. ¿A quién representa el hijo, pastor? El hijo representa a Jesús. Y ellos muestran un gran rechazo a la autoridad de Dios. Con este contexto, para ubicarnos, ¿verdad?, en espacio, en lugar, ahora sí vamos a ir al texto bíblico una vez más. Y en el versículo 2, el texto que leímos, nos va a dar la primera enseñanza, que es esta. Dios espera frutos de tu vida. Pastor, ¿qué cosa? Lo que estás escuchando. Dios espera que nuestra vida entregue frutos. Mira lo que dice el versículo 2 de Marcos, el capítulo 12. Y a su tiempo, que dice, envió un siervo a los labradores, ¿verdad? Para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mira, qué interesante, ¿no? Envía a un siervo a los labradores. Nosotros ya dijimos quiénes representaban los siervos, eran los profetas. Los labradores son los líderes religiosos de aquel tiempo, de los cuales se demandaba que cuiden al pueblo de Dios, que puedan presentar frutos delante del dueño de la viña. Pero ¿qué es lo que pasa? Mira, en ese momento, esta palabra recibir, ¿no? Aquí aparece esta palabrita recibir, que esperaban recibir los frutos, ¿no? Esta es una palabra en griego que implica algo que debemos tener en cuenta. Era una expectativa legítima. En esta expectativa legítima, Dios estaba mostrando que Él tiene el control de nuestras vidas, que Él es el dador de la vida, que Él es nuestro sustentador y que los seres humanos hemos sido puestos como administradores, dueños de nada, administradores de todo. Porque Jesucristo es el dueño de la vida. Si tú hoy estás vivo, si tú estás viva, es gracias a Dios. Y era lo que Jesucristo quería plantearles a todos estos líderes en Jerusalén con esta parábola que les estaba transmitiendo.
Recuerda esta palabra recibir, ¿verdad? Que aparece acá en el versículo 2. Busca conmigo, por favor. Para que recibiese de estos del fruto de la viña. Él envía a su siervo para que los labradores puedan entregar ese fruto. El siervo tenía que recibir eso. Era una expectativa, pero no había llegado, amigos. No aconteció, era una expectativa legítima. Tal vez la pregunta que necesitamos hacernos en este momento es, ¿qué frutos está dando mi vida al dueño de todo? ¿Ya te hiciste esta pregunta? Jesucristo es el dueño de todo. Si estamos vivos, dice Lamentaciones, el capítulo 3, versículo 21, versículo 22, es gracias a sus misericordias, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Grande es la fidelidad de Dios para contigo. La pregunta, la recalco una vez más, ¿qué frutos está dando tu vida al dueño de todo? Pastor, pero yo no sé cómo dar frutos. Está bien, Jesús es el dueño de todo, pero ¿cómo doy frutos? La Biblia nos ayuda un poco. En Filipenses, el capítulo 1, el versículo 11, dice lo siguiente, que llevemos frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y para alabanza de Dios. Los frutos que Dios está esperando que nosotros entreguemos son los frutos que el Espíritu puede dar en nosotros, el Espíritu de Dios. El fruto de la paz, de la benignidad, del amor, del perdón. La palabra de Dios menciona claramente que Jesucristo perdona nuestros pecados para que nosotros también vayamos y perdonemos a las personas cuando nos ofenden, cuando nos faltan. Si Jesucristo vino a esta tierra para servir y no para ser servido, este es otro de los frutos que una persona que ama o que se dice ser seguidor de Cristo debería dar. El servicio, amar al prójimo, ayudar, ser leal, ser veraz, ser fiel, mantener la fidelidad en todo momento. Hay otro texto que va a permitirnos comprender un poquito más, donde se habla acerca de la elección, ¿no? Porque Jesús nos dice, no me elegisteis vosotros a mí. Si tú tienes ahí tu Biblia, busca conmigo. Juan, el capítulo 15, el versículo 16 dice así, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis, y mire esta parte, y llevéis fruto, para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, dice, Él os lo dé. ¿Qué fruto está dando tu vida al dueño de todo? Pastor, no está dando ningún fruto. Es más, yo no sabía que tenía que dar fruto, tal vez dices tú. Cuando no hay frutos en nuestra vida, es porque no hay relación con Dios. Voy a reiterarlo, presta mucha atención. Cuando no hay frutos en nuestra vida, es porque no hay relación con Dios. Jesucristo es el que les presenta de una manera muy clara en este momento. Ellos tenían que recordarlo. Mira, la falta de frutos es sinónimo de falta de relación con Dios. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Vamos a deslizarnos al versículo 3 hasta el versículo 5. Y aquí vamos a encontrar esta segunda enseñanza práctica para nuestra vida. No olvides la primera enseñanza, por favor. Dios espera frutos de nuestra vida. Dios espera esos frutos. Y esos frutos solamente podemos darlos si permanecemos en Él, si tenemos una vida de relación con Él. La segunda enseñanza se encuentra en el versículo 3 al versículo 5. ¿Qué pasaría si tú llegas a tu casa y recibes una carta, ¿no? Y en esa carta te das cuenta que estás siendo invitado hacia un juicio, para un juicio, a comparecer a un juicio. Tú dirías, ¿qué hice? ¿Qué pasó? ¿No? Porque nuestra mente muchas veces occidental tal vez viene, cuando se habla de un juicio, es como una mala noticia, ¿no? Es como un problema. Pero mira, yo quiero recordarte algo, porque la segunda enseñanza sí, va a hablarnos un poco de juicio. Dios envía oportunidades antes del juicio. Dios envía diversas oportunidades y lo hizo aquí en la historia de la parábola. Mira lo que dice el versículo 3 hasta el versículo 5. Mas ellos tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. ¿A quién? A los siervos, ¿no? Al siervo que envió. Volvió a enviarles otro siervo. ¿Qué es lo que hace el dueño de la viña? El dueño de la viña, nosotros vimos, representa a Dios, no lo olvides. La viña representa a Israel.
¿Ya? Entonces el texto dice, volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Una oportunidad más está dando Dios. ¿A quién? A estos labradores, para que puedan entregar frutos, para que puedan hacer las cosas bien. El versículo 5 dice, volvió a enviar a otro. Una oportunidad más. Volvió a enviar a otro y a este mataron y a otros muchos golpeando, a unos y matando a, ¿qué dice ahí? Y matando a otros. Dios envía diversas oportunidades antes del juicio. Mira, aquí Dios envió repetidas veces a sus siervos. Y yo quiero remarcar esta palabra. Esta palabra envió. Esta palabra envió en su lengua materna griega. ¿Sabes lo que significa? Esto implica una insistencia paciente. Eso es lo que hace Dios también hoy contigo. Jesús en aquel momento les está enseñando esta parábola a los que estaban escuchando, a los líderes religiosos. Una semana después él iba a entregar su vida en la cruz del Calvario. Pero esta parábola también es para ti en este momento. Tú que estás ahí detrás de esta pantalla, esta parábola también es para mí. Él nos está diciendo, te estoy dando muchas oportunidades. Tienes que tomar esta oportunidad. Esta palabra, cuando dice envió nuevamente, el envió implica, ¿verdad?, insistencia paciente. Dios da oportunidades antes de emitir un juicio. No lo olvides. Él habla de distintas maneras. Él nos muestra el camino que debemos de seguir. No ignores las oportunidades que Dios te da. No las ignores, porque en cada oportunidad Él te está mostrando una puerta para el cambio y una puerta para que entregues frutos. Todavía recuerdo aquel momento cuando aquel hombre casado fue a buscarme a mi oficina para conversar. Y él me dijo lo siguiente, es que no puedo cambiar. Trato de cambiar, pero no puedo. Y con esta conducta, con este hábito, lo único que estoy trayendo es a mi esposa y a mis hijos infelicidad, dolor, pastor. Ya no sé qué más hacer. He probado tantas terapias, he hecho esto, he hecho lo otro, y no puedo cambiar. Y los únicos frutos que estoy entregando, me decía él, son lastimar a mis hijos, que mis hijos se distancien, que mi esposa sea infeliz, lágrimas, dolor, malestar. ¿Esos son el tipo de frutos que Dios quiere que tú entregues? Por supuesto que no. Y en ese momento, ¿sabes? Recuerdo haber leído esta historia con él. Dios da muchas oportunidades. Mira cuántas veces dice, ¿no? Volvió a enviarles, volvió a enviar. El versículo 4, el versículo 5, una y otra vez más. Dios entrega oportunidades. No ignores las oportunidades que Dios te da, porque son oportunidades para que tú puedas cambiar, para que tú abras esa oportunidad para que Dios haga un milagro en tu vida. Ignorar la voz de Dios es rechazar su misericordia. Yo quiero que veamos rápidamente un texto bíblico más. Ezequiel, el capítulo 33, el versículo 11 dice lo siguiente. Diles, vivo yo, dice Jehová, Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelve el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Jesucristo no quiere que tú mueras, no quiere que tú te pierdas. Estamos hablando en un ámbito eternal, ¿correcto? Porque aquí mientras vivamos en este mundo de dolor, va a haber muerte, enfermedad, llanto, dolor, sufrimiento, por supuesto. Pero se está refiriendo a la muerte eterna. Él no quiere que tú desperdicies la oportunidad que Él te entrega. Segunda de Pedro, el capítulo 3, el versículo 9 dice lo siguiente. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con todos, para que ninguno perezca, sino que todos lleguen a aceptarlo y lleguen al arrepentimiento. Esta es la voluntad de Dios. Es por eso que Jesucristo aún no regresa a este mundo. Porque Él está esperando que tú puedas aceptar y tomar esta oportunidad. Qué importante es recordar que la paciencia de Dios es sinónimo de oportunidad.
La paciencia de Dios es igual a una nueva oportunidad para tu vida. Apocalipsis, el capítulo 3, el versículo 20 claramente dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Tenemos la tercera y la última enseñanza, sencilla y práctica para nuestra vida cotidiana. Y la encontramos en la Biblia, en el mismo capítulo de Marcos, el capítulo 12, el versículo 6 hasta el versículo 12. Y esta es la tercera enseñanza. Rechazar al Hijo es rechazar la salvación. ¿Cómo dice, pastor? ¿Rechazar al Hijo? Sí. ¿Recuerdas que en la parábola de la viña, el Hijo a quien representaba? Fue la primera parte que yo te conté. El Hijo representa a Jesús. La viña es la imagen de Israel. Los labradores son los líderes religiosos de aquel tiempo. Los siervos son los profetas. Y el dueño es Dios. El dueño de la viña es Dios. Entonces, aquí el Hijo es Jesucristo. Recuerda, rechazar al Hijo de Dios es rechazar la salvación. Mira lo que dice el versículo 6 hasta el versículo 12. Vamos a leer juntos, ¿te parece? El texto bíblico dice así: por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos diciendo: tendrán ahora respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y mira cómo finaliza el versículo 12. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Apreciado amigo, el dueño finalmente, el dueño de la viña, envía a su Hijo amado. Este Hijo amado es Jesucristo. Esta palabra de amado, ¿verdad? Es esta palabra agapetón en griego. ¿Sabes lo que significa esto? Esto significa relación única con el Padre. Jesucristo tenía esa relación única con el Padre, tiene esa relación. Pero Jesucristo, amándote, Jesucristo sabiendo que no había otra oportunidad para salvarte, Él decidió venir a este mundo, entregar su vida por ti. La pregunta tal vez para este momento es la siguiente: ¿qué vas a hacer con esta salvación? ¿Vas a actuar como los labradores de esta parábola? ¿Vas a actuar como estos labradores que mataron a los siervos, que mataron, apedrearon a Jesucristo? ¿Vas a actuar como estos labradores que no guiaron al pueblo, ni siquiera dieron frutos, ni siquiera aceptaron los consejos del dueño que representaba a Dios de esta viña? ¿Cómo vas a reaccionar tú frente a esta historia? Al rechazar y al matar al Hijo, ellos cerraron la puerta a la salvación. Hoy tú necesitas aceptar a Jesucristo como tu Salvador. Yo no sé cuál es la circunstancia que tú hoy estás viviendo, pero algo sí sé y estoy seguro de esto. Jesucristo se está entregando diversas oportunidades, diversos momentos para que tú puedas darte cuenta y puedas volver a Él, para que tú entregues tu vida a Él. Cuando tú entregas tu vida a Jesucristo, vas a poder tener frutos. Pastor, ¿qué frutos voy a poder tener? En primer lugar, la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará tu mente y tu corazón. Ese es el fruto más esperado, ¿sabes? No es lo que tengas, no es lo que poseas, no, es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Jesucristo dijo en su palabra: mi paz os dejo, mi paz os doy, pero yo no la doy como el mundo la da. Lo que Jesucristo ofrece es distinto, es la salvación la cual Él hoy quiere entregarte. Es por eso yo quiero recordarte que el dueño no se ha olvidado de su viña. Te pregunto, ¿estás dando frutos? ¿Has rechazado al Hijo de Dios? ¿O es que en este momento tú quieres entregarle tu vida y quieres aceptarle como tu Salvador? Si esa es tu decisión, te invito a que hagas esta oración conmigo.
Señor mi Dios, bendice por favor a la persona que se encuentra detrás de esta pantalla. Tú conoces su vida, Señor. Tú conoces por lo que él o lo que ella está pasando ahora. Pero mira su decisión. Él quiere en este momento entregar su vida a ti. Reconocen, Señor, que tú eres el dueño de la vida. Reconocen que tú enviaste a tu Hijo y ellos no quieren rechazarlo, Señor. Ellos quieren aceptar a Jesús como su Salvador. Toma en cuenta su decisión. Oro, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda, en la ciudad donde tú estás, busca una iglesia adventista. Acude a ella y conocerás la bendita esperanza que está en Jesús. Que Dios te bendiga.